Yo nací en el básquetbol. Ajá. O sea, yo sí no supe que es una vida sin básquetbol, ¿no? Nosotros en la familia nacíamos y éramos basquetbolistas, o sea, no había forma de que, ¿qué voy a hacer, no? Hubo parte de la familia, 2 o 3 primos que también, aparte de básquet, hicieron fútbol americano, salto de altura, pero el básquetbol con él nacías, o sea, ahí mi familia, todos, ¿no? Mis hijas hoy en día, mis hermanos, mis primos, todos nacimos con un balón de básquetbol, o sea, ahí no fue, si tú me dices cómo iniciaste, no tengo ni perra idea, simplemente yo recuerdo, en una cancha. fíjate que ahora que fui a jugar con mi equipo a la Rafael Donde, yo tengo un muy vago recuerdo que fue mi primer cancha de entrenamiento ahí, creo que es el CETIS 8, ahí en Ejército Nacional, sí. En Escobedo, y fui y dije, me acordé como yo de 7 años, 6, entrenaba con mi jerseycito, o sea, entonces la verdad es que no tengo un momento en el que dije, me gustó el básquetbol. La verdad es que nací con básquetbol. O sea, ya por default el básquetbol estaba. Sí, por default. Ahí nacíamos y era las fiestas y todo, en lugar de jugar cualquier otra cosa, había un aro de básquetbol en cualquier casa que fuera de nosotros, y nos poníamos a jugar, luego ya a entrenar. Entonces, pues el básquetbol lo llevo en mi vida, en mi sangre y en mi nacimiento. No, pues provienes de familia basquetbolera. Sí, creo que vengo de una de las familias más importantes del básquetbol. Claro. No solo de la Ciudad de México, sino de México, ¿no? Mi abuelo, el Marro Ríos, pues, hace 70 años, 70 y tantos años, fundó el club, ¿no? Costeños, que es donde yo provengo. Y pues imagínate, entonces todos los que nacimos ya bajo ese paraguas, nacimos con básquetbol. Sí. ¿No? Entonces, padrísimo, sí. Muy natural, pues, orgánico, dirían hoy. No, sí, provienes de uno de los equipos más importantes aquí de la capital. Ya tenemos 70 años, ¿no? Y es años. Toda una historia enorme. Ahí es donde yo te conozco como rival, pero me imagino que tú abarcaste todas las categorías. Sí, yo empecé desde minibásquet. Me imagino que jugué chupotes. Yo me acuerdo que yo tenía 8 años y jugaba con mis primos grandes, ¿no? Que me sacan 4 o 5 años. Y ya jugaba yo con ellos, ¿no? Y de hecho, así, y jugaba juvenil, y yo soy 7'6", y jugaba con los 7'2", y me acuerdo, ¿no? Con mis primos aquí, por ejemplo, que ha sido uno de mis camaradas basquetboleros más cañones ahí. Yo jugaba siempre 4 años más, con categorías 4 años más grandes, ya jugaba. Entonces sí, pasé por todas las categorías, y además, primera vez, por ejemplo, la jugué 5 años, ¿no? Entonces, pues, con Liga Mayor jugué, no sé, 14 ligas mayores, no tengo idea, jugué una contigo, ¿te acuerdas? Y una con San Andrés. Pero yo fuera todas mis demás ligas mayores jugué con Costeños, 14, no sé, no las tengo contabilizadas, pero un chingo, sí. ¿Tus campeonatos con Costeños, desde qué edad empezaste a ser campeón? Uy, yo me acuerdo algunas de juvenil. En juvenil, según yo, mini pasarela, no recuerdo, era como bien raro, ¿sabes? No sé si tú tengas presente, pero yo me acuerdo que las categorías, no sé, luego parecía que los torneos no acababan, o sea, no sé, la organización era rara, pero me acuerdo mucho de juvenil, una 7-4 de juvenil, ¿no? Siempre estuvimos ahí, pero no fuimos los grandes campeones, ¿eh? O sea, siempre estuvimos ahí, ganamos algunas, ¿no? Algunas de Liga Mayor que también nos tocó, perdimos otras, pero sí, yo creo que la primera que yo tengo memoria haber sido en juvenil. Es que la verdad es que no hay libros, no hay de repente, y luego mi memoria, y en ese tiempo que no había redes sociales, muy con pedos, había una pinche foto que dices, esta pinche mancha soy yo, ¿no? Sí, pero sí. Algunos campeonatos con Costeños, sí. Yo recuerdo nuestros enfrentamientos, bueno, yo cuando surjo con el equipo, fueron en pasarela. Okay. Ahí es donde yo recuerdo que nos enfrentamos con Estrellas contra Costeños en el Eduardo Molina. Okay. De ahí ya, de repente, ya ves que era como un enfrentamiento al año, o sea, sí, mucho. Sí. Y ya de ahí, ya en primera B, ahí fue donde ya tuvimos la rivalidad más fuerte. Y de ahí a la selección del distrito. Ahí fue donde ya, que éramos rivales, ahí fue donde ya tuve el gusto de poderte conocer y empezamos a convivir. Sí, pues, sí, fíjate que si tú me hubieras preguntado desde cuando me acuerdo de Estrellas, sí fue, creo que ya en primera vez. O sea, yo, por ejemplo, que hice pasarela, no recordaba Estrellas de básquet de pasarela. O sea, me acordaba del Orión, por ejemplo, Iztapalapa, ¿no? El Tepeyac. Sí, o sea, ustedes los ubicaban un poquito después, porque me imagino que antes más chico jugaste con San Andrés, ¿no? No, yo prácticamente siempre fue Estrella, y ya después fue San Andrés, fue donde ya nos enfrentamos. Okay. Y de ahí fue la selección.
Tú ya llegas a reforzarnos a nosotros, pero ahí ya para mí empieza más tu proceso porque de ese nacional te convocan a la selección. Sí, ya nos aplicamos muchos años, pero sí, o sea, recuerdo que fuimos a un nacional de Chihuahua, ¿te acuerdas? Sí. Sí, en diciembre, me acuerdo, 95, 96, ¿no? Ay, yo soy muy malo para las fechas, güey, o sea, la voy a cagar, cabrón, todo el podcast, perdóname, a lo mejor ahorita digo 95 y fue el 84, ¿verdad? Pero bueno, creo que fue el 95, diciembre, sí me acuerdo que era diciembre, pero creo que sí un chingo de frío, sí. ¿no? Me acuerdo que en ese nacional estaba Nájera, sí. ¿no? Estaba Nuevo León con todo el Tec de Monterrey, que era Nacho Moreno, que en paz descanse, el mejor coach que he tenido en mi vida. Y fue un nacional padrísimo, ¿no? Sí, justo ahí fue cuando fue mi primera preselección. Uh-huh. Me acuerdo que nos fue bien en fase de grupos, pasamos a semifinal. En semifinal nos tocó Chihuahua. Sí. Chihuahua con Nájera. En su casa. Sí, me acuerdo juegazo, ¿eh? Me acuerdo que nos dieron ganado como por 15, 17 puntos, ¿no? Ahí tengo el periódico. Por 20 puntos, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que sí tengo muy, muy padres recuerdos de ese nacional. De lo poco que tengo, estuvo muy, muy chingón. Yo creo que yo me acuerdo que antes de irme a Sonora, que fue por el tercer lugar, jugamos contra Chihuahua. Ahí tengo el recorte de periódico donde sale el nombre de Eduardo Nájera y Eduardo Muñozcano, ¿no? Se lo presumo, pues, estar compitiendo a alguien como lo que fue Nájera, sí, ¿no? De parte de gol, puta, ¿no? Entonces, para mí, lo presumo, pero también presumo que yo me acuerdo que en en ese partido, él empezó de ala. Ajá. Empezó de ala y se puso a mí y yo... Sí, medio de aquí, ¿no? Ahí le decía cositas. No voy a repetir porque este podcast es algo elegante, pero ahí decíamos cosas, ¿no? Y sí, acabaron bajando y ahí vamos. Y yo dije, no, aquí arriba te compito, ¿no? Con otras palabras, ¿no? O te puedo hasta ganar. Pero entonces íbamos ahí muy parejos. Cuando ya dijeron, ¿sabes qué? Bájate, pues ya sabremos, ¿no? Sí. El llamado monstruo, como nos acribilló y nos ganaron, ¿no? Un equipazo de Chihuahua. Me acuerdo, y creo que también Blocky lo mencionó ahora que estuvo aquí, me acuerdo que un juego antes, cuando jugó Sonora Chihuahua, uh-huh. El vato que se la clavó a Nájera, sí. Creo que el búho, ese cabrón, buitre creo, que se la clava y hace burla y que Nájera le pone un madrazo. En la junta previa antes de la semifinal, pues querían castigar a Nájera, sí, ¿no? Claro. Y mi papá iba de directivo en ese nacional. Sí. Y mi papá dijo, no queremos que lo castiguen. Que juegue mañana. Y llegó y nos platicó, y nosotros, ¿qué pedo? ¿Por qué quitamos la ventaja? Y dijo él, ¿no? Dice, miren, dos cosas. Chihuahua nos va a chingar con los Nájera. Gracias, pa. Siempre confiando en la banda. Sí. Y dos, no se pierden la oportunidad de jugar contra un cabrón que va a ser el mejor mexicano, ¿no? Sí, con un güey que va a ser de NBA, o sea, en ese tiempo no jugaba en NBA, obviamente iba por entrar a Oklahoma, me parece. Oklahoma estaba en sí, creo que todavía ni entraba o iba en sus primeros años. Sí, pero iba y ya era alguien, ¿no? Ya. Entonces, pues sí, sabiamente. Entonces hoy, dime quién lo presume que jugamos contra Nájera. Digo, a mí me tocó 3-4 veces jugar contra él, 3-4 por la edad. Sí. Somos la misma edad, entonces me tocó 3-4 veces, pero esa fue una de ellas. Sí. ¿No? Y entonces, claro que podemos presumir, jugué contra Nájera, jugué contra Ginóbili, o sea, contra los jugadores que tú llegaste a jugar. Sí. Claro que lo presumes, ¿no? Y más ahora que eres un pinche godín ahí, que dices, ay, güey, no, jugué contra Nájera, y hasta enojar me hice, ¿no? Pero sí, y después, y ya, pues sí, efectivamente nos ganó Chihuahua, y recuerdo que jugamos por el juego por el tercer lugar contra Sonora. También equipazo, el Dórame, un saludo a ese programa. Cota también Cota fue mi bro en la preselección de México. Me llevé muy bien con él y ahí sí me acuerdo que di el partido de mi vida con ustedes, o sea, según yo metí como 40 puntos, o sea, fue una locura. Y de ahí fue mi primera preselección de México. Me llamaron a la preselección de México. ¿Qué representó para ti? No mames, pues no sé, sí era un sueño. Ajá. O sea, yo mi visión un poco corta, ¿no? No lo niego. Pues mi visión siempre era pues jugar selección de México, era mi máximo, obviamente pasando por la CDM, bueno, en ese tiempo Distrito Federal, pero ese era, nunca pensé en profesional, nunca pensé en estudiar en Estados Unidos, nadie me metió ese chip, ¿no? Que lo hubiera logrado, no, quién sabe, ¿no? No te puedo decir, ¿verdad?
O sea, no te puedo decir, sí, pero me chingué la rodilla. No. Pero mi visión pues, era esa. Entonces, cuando justo estamos en Chihuahua, no sé si recuerdas, y empiezan a decir la lista en el micrófono y tenías que pasar a firmar la carta en ese momento. Sí. Y creo que fuimos Febo, Booker y yo los preseleccionados. Y los tres nos tocó pasar. Me acuerdo que estaba el doctor Ramiro, el de Jalisco. Ahí tengo la foto firmando mi carta. Sí, fue de no, fue un cambio de mi vida. O sea, ahí se acabó el alcohol, las drogas, la vaguez. Porque yo estaba en el peor momento de mi vida. O sea, yo tenía 17 años, 18 años, 19 cumplidos, por ahí. Era la selección sub-22. Sí. Y yo estaba en la época más ruda de mi vida, O sea, de fiesta, de todo, ¿no? O sea, siempre fui responsable, nunca dejé la escuela y eso, pero estaba en... Y llegó, como siempre, el básquet a decir, güey, hasta aquí ya, y ya. Entonces, pues sí, le di un giro a mi vida, ¿no? De 180 grados y me enfoqué mucho a estar ahí en la selección y fue padrísimo. Y ver tanto jugador bueno, ¿qué te representaba? ¿Qué decías, puta, voy a poder, no voy a poder? Porque güey es muy bueno. Sí, pues a mí tocó, es que esa generación tuvo cabrón, sí. ¿no? Nájera llegó a entrenar, sí. Llegó Zúñiga, llegó ¿cómo se llama? Cuenca, ¿no? Cuenca, no, pues Cuenca. Los Cantú, nada más Eduardo. El Izaguirre. No, también llegó, no me acuerdo si llegó, pero también estaba preseleccionado el de Sinaloa, el que estuvo en Oklahoma. Ay, güey, siempre se va su nombre. ¿El Ávila? Sí, es que todos nosotros somos de la misma edad. Sí. Nájera estuvo una semana, era cuando traían ahí el tema de las federaciones. Sí. Entonces no llegaron a un acuerdo. Yo estaba muy chavo y no me importaba la política. Entonces Nájera estuvo con nosotros concentrados como una semana, se salió. Pero Zúñiga, Cuenca sí llegaron. Pero, o sea, representaba algo chingón, ¿no? O sea, estar de compañeros, entrenar con ellos diario. Pero son cosas que en su momento yo no magnificaba, ¿sabes? O sea, para mí eran, y pues ahora le llegaron a competir, chingón. O sea, sí, yo me acuerdo que en el primer entrenamiento que llegó Zúñiga, yo lo defendí muy bien. A tal punto que Nacho se enojó, ¿no? Como diciendo, güey, tú no puedes permitirte eso aquí, ¿no? Porque pues Zúñiga era la estrella, ¿no? Sí. Fue nuestro líder en esa selección. Entonces, pero yo pues era muy irreverente, güey. Sí. ¿Qué te cuento aquí, no? Entonces, pero bueno, padrísimo. Fue una etapa muy chingona, o sea, estar en la selección de México, me tocaron 4 o 5 selecciones de México, que es, no mames, o sea, es algo de ensueño, y estar en otro país, porque me tocó jugar en Puerto Rico, me tocó jugar en Honduras, en Panamá, en Costa Rica, estar en otro país con tus colores, con la gente, te piden autógrafos, no es sí, no te la crees, o sea, es algo que hasta que lo vives te das cuenta y ahora que lo recuerdas dices, wow, ¿no? Qué cabrón. Sí. Cuando te dicen, te quedas en la lista definitiva, ¿te la creías? Sí, cabrón. Sí, no, cabrón, sí. Sabes que nunca dudé. La entrada nunca dudé. En primera fui de los más cumplidos. O sea, que... ¿Dónde entrenaban? Que en una selección, fueron varias concentraciones. La primera, si no mal recuerdo, fue aquí en la CONADE, ahí en Tlalpan. Ahí, cabañas y chingada. Y ahí nos íbamos a entrenar al fronto encerrado. Ahí estuvimos concentrados en Monterrey. Y entrenamos ahí en el TEC. Y el estadio en ese tiempo de los Rayados, ¿no? Que no es el de ahora, obviamente. Estuvimos en Guadalajara, en un centro deportivo, no me acuerdo cómo se llama. Apenas fui a ver hace como 4 años jugar a mi hija ahí. Fue así también de, yo estuve aquí concentrado, ¿no? Ahí estuvimos ahí, con Zúñiga, Cuenca, ahí en Guadalajara. O sea, entonces hubo diferentes concentraciones. Fue una selección que se llevó muy bien. Se llevó muy, muy, muy chingona. O sea, la verdad es que yo no sé si todos los procesos en ese tiempo eran así, pero nuestra selección fue padre de estar mes y medio en el CEDOM, 3 semanas en Monterrey, 15 días en Guadalajara, gira por el norte del país, ahora vamos a jugar un torneo en el sureste. O sea, se llevó muy bien. Ahí ya estaba definida la selección. Sí, ya la preselección nada más fue aquí y estuvimos en el Comité Olímpico Mexicano también. De hecho, también estuvimos en el CEDOM. Creo que el CEDOM fue la primera, de hecho. Y ahí fue donde ya empezaron a hacer el corte. Sí, o sea, sí tenía el nervio, pero yo sí recuerdo que tenía... O sea, yo hacía muy buenos entrenamientos. O sea, no es que me encantara, ¿verdad? No es que me encantara, pero ¿Sabías dónde estabas? Es que, ¿sabes qué? Que esos entrenamientos al principio era mucha competencia. O sea, no era a ver quién corría más rápido, no era vamos a la pista y a ver quién es, vamos al gimnasio a ver quién es más fuerte, no. Era a ver quién juega básquetbol. Que yo creo que es como se debe. Y después ya pasan ciertos procesos
pero era básquetbol, entonces, puta, a mí me rayaba, güey. Decía, chingón, va. Y entonces hacía muy buenos entrenamientos. Bueno, eso yo sentía. Ajá. Y pues sí, ¿no? O sea, haciendo un poco de historia de que teníamos mucho tiempo sin gente de la Ciudad de México en la selección de México. Sí, ¿y que sí nos llamaban? No llamaban, todos se hacían del norte. Y aquí, pues éramos los pinches. Aparte de ti, ¿quién no se quedó? Booker y Febo. ¿Y Febo? Bueno, Febo no fue al centroamericano, después regresó al panamericano. Ah, ok. Y Booker y yo sí fuimos a ambos, si no mal recuerdo. Booker, sí, creo que sí. Creo que sí, Booker y yo fuimos a ambos, Febo no fue al panamericano. No me acuerdo por qué no fue al centroamericano. Ah, okay. No sé si alguien salió y después lo trajeron, pero sí al centroamericano no fue. Fuimos al centroamericano, fue aquí en Mérida. Uh-huh. Conseguimos el lugar al panamericano, perdimos con Panamá por un punto y jugamos contra Puerto Rico. Pero no mames, jugar contra Puerto Rico esa ocasión jugamos contra Padilla y Carmelo Travieso. Esa era Padilla y Carmelo Travieso. Ellos dos, no sé si antes o después, pero en esa época jugaron Final Four con UCLA. No mames, no, yo me acuerdo que yo entré, porque yo no era titular, yo era el segundo quarterback. Porque además, ¿no? Gracias ya por el pinche ¿no? Sí, de uno. Cuando tú sabes que yo siempre fue de dos, ¿no? Sí. Bueno, pues ni pedo, vamos a mover. Entonces, justo el titular era Cantú, mi tocayo, Lalo Cantú. Y yo entraba de sustituto, ¿no? Pero entraba y pues éramos bien diferentes. Sí. Él era, ¿no? Enfocado, tenía un movimiento de balón poca madre. Y yo era más atrabancado, ¿no? Correr, ¿no? Más como los quarterbacks de hoy, ¿no? Sí. Y me acuerdo que entré y yo había hecho un buen papel contra Panamá con Jair Peralta. Un chaparrito que era una bala, sí. Entonces yo entré y lo defendí chingón, o sea, perdió por un punto, pero yo me sentí bien, hice un buen trabajo, creo que el coach lo notó, me dejó mucho tiempo dentro de la cancha, y cuando llego y agarro a Carmelo otra vez, dije, venga papá, mames, que me ha metido 2 tiros, güey. Sí. Y me puso, por decirlo elegantemente, yo lo estaba defendiendo y de repente se elevó el ombligo, aquí, cabrón. Yo cuando vi así, dije, chinga, papá, 2 tiros así, para afuera el pinche Canel, no, güey, me pintó la cara terrible, güey. Yo creo que he sido el vato que más he sentido que... Sí, porque me pasó muchas veces de que tenía la fama de que no defendía, ¿no? Ajá. Porque a mí era un puto balón, ¿no? Y más cuando era sonita y eso, córrele, ¿no? Pero cuando ya que defiendo contra uno, yo sabía, ¿no? Sabía y me gustaba. Entonces de repente yo me acuerdo justo con ustedes que el Manso juega uno contra uno y y el Poncho, ¿no? También uno contra uno, y yo me acuerdo que además a Eric Martin en una semifinal de Liga Mayor yo lo agarré y el Tona me mandaba y tú agárralo y yo, puta, yo fui más feliz, güey, no mames, ¿no? Entonces yo ese día dije, ese momento sentí que yo era no, me pintó la cara terrible, güey, el Travieso, ¿no? Pero te digo, fue un güey de Final Four, sí. O sea, de Final Four. ¿Sabiste realmente el nivel que te dices? No. Sí, güey. Sí, porque después de ahí vamos al Panamericano, Puerto Rico, bro. Y Puerto Rico queda en tercer lugar, en tercer lugar. Ajá. Sí, porque la final fue Estados Unidos-Argentina. Ya, no te quiero decir quién. No, mames, Estados Unidos, Tim Duncan, Maurice Taylor, había como 5 que fueron NBA, güey. Un chaparrito de Cleveland Knights se apellidaba, un negrito. O sea, traía 5 güeyes que fueron igual de Tim Duncan, ¿no? Sí. A lo mejor cuadro ideal de todos los tiempos de la NBA. Sí. O sea, estás hablando de un güey que ganó un chorro de campeonatos, que ganó MVP. O sea, estaba Tim Duncan. Y del otro lado estaba Ginóbili, Escola, Paladino, toda la generación de oro de Argentina. También me tocaron a mí, o sea, Ginóbili también es 7-6. No sabía. Sí, güey. Sí, y Argentina nos tocó nuestro grupo. Estados Unidos no, lamentablemente. Ajá. Porque también, como te digo, fíjate, por 50 me juego con la Tim Duncan. Sí, claro. No, güey, Argentina nos ganó por 3, güey. Ay, güey. No, les competimos cabrón. Y estaban todos ellos. O sea, toda la generación de ahora todos los que fueron campeones mundiales. Después, bueno, todos, pero 6-7 de ellos jugaron en el Panamericano Sub-22. Ay, no sabía. Y nos tocó, sí. Y nosotros hicimos un papelazo, quedamos en octavo de 8. pero la neta es que sí competimos. Y la neta es que yo me acuerdo que se acercaban mucho a felicitar al coach, a Nacho Moreno. Qué buen trabajo. Pero, güey, la neta. Sí. Menos. O sea, y eso que, mira, Luis Aguirre está cabrón. Sí, no, pero estaba fuerte. Mesa, un cuate de Sonora. O sea, sí traíamos, pero no competimos. No, físicamente no les competimos. Zúñiga estaba duro. ¿No? Pero sí nos faltó el basquetbol, sí, puedes competir, tú lo sabes, con corazón, con garra, pero ya a la hora de veras sí ayuda un poquito más
20 centímetros y 40 kilos, ¿verdad? Yo me imagino que son el caso de Argentina, el caso de Estados Unidos, son equipos que ya traen proceso desde antes. Además. Y no es lo mismo porque este proceso no llevaba el mismo tiempo que yo supongo que... Seguro no, man, pero te digo, fue un buen proceso. Ajá. O sea, yo te podría decir que no perdimos por el proceso. Ah, ok. Perdimos porque éramos físicamente inferiores. Ah, ok. Éramos físicamente inferiores. Yo te lo... Sí, bueno, eso es lo que yo sentí. Sí, ¿no? pues tú lo viviste. Sí, no, pues, te digo, o sea, éramos enanos, o sea, era bien chistoso porque luego ya sabes, cuando salías de jugar contra los partidos y te digo, te pedían autógrafos, y ya los señores te veían así. Joven, se veía mucho más chiquito de allá arriba, pues sí, contra puro güey de 2 metros, pues sí, ¿no? Pero pues son de 80 y me subo aquí a Metro Pantitlán y... Sin pedos. No mames, ¿no? Sin pedos, pero no, es otro mundo. Es otro mundo estar ahí en el básquetbol. Y sí, no, yo te diría, esa selección, que quedamos en 8 de 8 en América, que también está cabrón, te digo. Sí. Por los dos que te digo que quedaron campeones. Tercer lugar, Puerto Rico, porque te digo con güeyes de UCLA que habían jugado el Final Four, ¿no? Y de ahí súmale a Brasil, o sea, Canadá, las potencias. Steve Nash con Canadá, también, o sea... Viví una generación de poca madre, viví un panamericano de poca madre. Te digo, lamentablemente en ese tiempo eran las pinches fotos así, a ver cuál se te salía, igual no. El rollo, el pendejo del Facebook, le digo, voy a poner junto a Tim Duncan, güey, toma una foto. Y sale mi hombro y Tim Duncan, o sea. Bueno, perdón por lo de Facebook, cabrón, pero un saludo, mi amigo. Sí, güey, sí. No, lamentablemente no hay mucha documentación como hubiera hoy, ¿no? Pero, güey, no, fue mágico, fue un panamericano. Que seguramente si te puedes saber quién iba a Brasil, seguramente también algún pinche Nevada estuvo. O sea, fue algo realmente bello, o sea, mi mejor época. Oh, pues es que ahorita que me cuentas, yo no tenía tanta idea de eso. Sí. O sea, sobre todo a los jugadores que te tocó enfrentar, o sea, son jugadores hoy en día leyendas. Sí. ¿Qué privilegio me viste? Manu Ginóbili, para mí, hubo un momento en que fue el mejor jugador del mundo. Sí. ¿Cómo le decías que no? Era campeón con los Spurs y era campeón mundial con Argentina. Los dos liderando. Dile que no es el mejor jugador del mundo. No sé. En el mismo año ganó NBA y ganó Copa del Mundo, o sea. Y nos tocó. Digo, yo jugué 5 minutos, güey.